hoy día. Ya con la ayuda del Señor, ya hemos ido avanzando sin darnos cuenta rápidamente. Así que vamos a dar comienzo en el nombre de nuestro Señor y voy a pedirle a los hermanos de allá de Arica, ya, el hermano Marcelo, la hermana Lorena, no sé quién estará ahí, ya veo que para que nos dirijan en una oración, la hermana Lorena puede ser, o el hermano Marcelo ya. Amén, doctor. No sé si me escucha, mi doctor. Sí, sí, sí. Amén. Oremos al Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, Padre amado, Señor, por haber llegado hoy día, Padre amado, Señor, a nuevamente, Padre amado, escudriñar su palabra. Pero recordamos, Padre amado, que somos humanos, Señor, y le queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Queremos pedirle por todo lo malo que hemos hecho, Padre amado, Señor, y que esta reunión, Padre amado, que es motivo para que nosotros podamos aprender, sea motivo de bendición para nuestras vidas, Señor. Abra nuestros entendimientos, Padre amado, Señor, y ponga, Señor, espíritu de discípulo, Padre amado, Señor. Le pedimos, Señor, que apure los pasos de los hermanos que vienen a camino, Señor, que se van a conectar, Padre amado, Señor, y que sea motivo de gozo y bendición, Padre amado. Dele gracias y sabiduría, Padre amado, a nuestro pastor, Señor, y también, Padre amado, le pedimos, Señor, que toda saeta del enemigo, Padre amado, sea arrepentida en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, y que sea motivo nuevamente de bendición. Le damos gracias, Señor, por todo, Señor, y le pido todo esto en el dulce nombre de su Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Bien, que el Señor nos bendiga. Bien, vamos entonces ya a compartir la pantalla, ya, la lección del día de hoy, ¿ya? Ahí estamos, la tienen, ya la tienen, ¿no es cierto? Sí, ahí apareció. Bien, que el Señor nos reviste de su gracia. ¿Está? Sí, pero compartió bien, toda la pantalla. bien. Compartió completa la pantalla. Deja de compartir de nuevo y vuelve a compartir. Se compartió la pantalla completa. Ya. Solamente el documento. Ya, espérate. Ahí es. Ahí parece que sí. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bien. Entonces estamos en el taller de Teología Sistemática de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, como lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Ya en repetidas ocasiones. Así que vamos entonces, esta sería la clase número 4, ¿ya? Y como ya lo estamos haciendo en forma recurrente, ¿no es cierto? Es un pequeño repaso, y así le damos tiempo también a los hermanos que se están integrando. Bien, bueno, que sean todos bienvenidos, ¿no es cierto? Los hermanos que ya están y los que van a incorporarse a medida que vamos a desarrollar la clase. Y como ya lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, al grupo o al grupo WhatsApp que se creó, ahí se está subiendo, ¿no es cierto?, se están subiendo las fichas, ¿ya? En formato Word ahí para que ustedes los puedan bajar, los puedan imprimir. La idea es esa de ir compilando el material, ¿no es cierto? Y ojalá puedan formar una carpetita ahí, ya, porque la memoria nuestra, del ser humano, tiende a olvidar las cosas, entonces tenemos que estar siempre ahí recurriendo, ¿no es cierto?, al papel para traer a la mente ahí los conocimientos, ya porque son muchos conceptos, ¿ya? Entonces, la semana pasada, ¿no es cierto?, la clase 3, vimos nosotros la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Ahí conversamos algo acerca de lo que es, ¿no es cierto?, nuestra postura, que somos trinitarios, pero somos monoteístas, ¿ya? Entonces, vimos lo que no era la Trinidad, ¿cierto? No es parcialismo, no es modalismo, no es un triteísmo, ¿ya? Vimos también las evidencias, ¿no es cierto?, que se dan de la Trinidad en el Antiguo Testamento, aunque la palabra o el concepto, ¿no es cierto?, el de Trinidad está implícito en la Escritura desde el Génesis al Apocalipsis, pero explícitamente o literalmente la palabra Trinidad como tal no aparece, ¿ya? Pero sí está el concepto, ¿ya? Entonces en el Antiguo Testamento ya veíamos evidencia de la pluralidad, eso es lo que vimos en lo que se enfatiza en el Antiguo Testamento, la pluralidad del Dios al cual nosotros adoramos, ¿ya? Entonces, y sí, vimos también las evidencias en el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahí ya es más explícito, ¿no es cierto? Aunque no se nombra la palabra
Trinidad, ¿no es cierto?, literalmente, pero sí está el concepto y aparecen las tres personas. Vimos algunos ejemplos, entre ellos, ¿no es cierto?, el bautismo de Jesús. Ahí claramente, ¿no es cierto?, están en acción ya las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, ¿no es cierto?, Jesús que se estaba sometiendo al bautismo, y el Espíritu Santo que apareció en forma de paloma, ¿no? Bien, después vimos, hablamos del concepto del Padre, ¿no es cierto?, Dios, Jesús también es Dios, y la relación que existe entre las tres personas, que es lo que más se manifiesta, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, ¿ya? A ver, ahí. Y también vimos los credos, ¿no es cierto? Hablamos del concilio de Nicea, ¿no es cierto? Primero el credo de los apóstoles y el concilio de Nicea, que ya vino a ratificar lo que los apóstoles, ¿no es cierto?, comenzaron a enseñar para refutar las herejías acerca de, hablemos, ¿no es cierto?, el error que se estaba enseñando por algunos miembros de la iglesia en el sentido de negar primero la divinidad de Cristo, es decir, los que son los unitarios, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy han prevalecido. Estas sectas, ¿no es cierto?, las herejías han perdurado también a través del tiempo, y hoy día tenemos sectas e iglesias grandes ya que están diseminadas por distintas partes del mundo que enfatizan el unitarismo, es decir, niegan la Trinidad, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Entonces, les decía yo que nosotros, los que nos hemos criado en la iglesia, ¿no es cierto?, y pasamos por la tercera clase, o la quinta clase, sexta clase, la niñita, los niños, la quinta clase en las escuelas dominicales, ya se nos enseñaba, ¿no es cierto?, que nos aprendiéramos de memoria la Trinidad, ¿ya? Así que lo que nosotros recitábamos, ¿no es cierto?, obviamente es una síntesis, es una pequeña, ¿no es cierto?, un pequeño resumen de lo que era el credo de Nicea, ¿no? El tema de resaltar de que nosotros creemos en un solo Dios, ¿no es cierto?, que es vivo, que es verdadero, ¿ya? Y que tienen una misma sustancia, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Son visibles, son invisibles, ¿no es cierto?, y ahí están en todo lugar. Y, entonces eso nosotros lo vamos repitiendo como un rezo, ¿ya? Y es para reafirmar, ¿no es cierto?, lo que nos enseñaban los apóstoles, y también para tener claro que nosotros adoramos a un Dios trino, ¿ya?, que es uno solo, pero se manifiesta, ¿no es cierto?, o se hace o participa junto a nosotros, ¿no es cierto?, en tres personas, que son tres personas con los mismos atributos, ¿ya? Sí, tienen las mismas capacidades, ¿no es cierto?, pero están cumpliendo tareas distintas ya. Y hoy día el que nos acompaña, ya se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, o sea, de Dios, el Dios que nosotros adoramos en nuestro medio, ya, es el Espíritu Santo, el otro consolador. Bien, eso lo vimos la semana pasada. Entonces ahora vamos a entrar, ¿no es cierto?, ya a lo que es la parte importante, ¿no es cierto?, también hablemos de la teología sistemática. Si los remonto un poquito más atrás, ¿no es cierto?, a la primera clase dijimos que la teología sistemática, ¿no es cierto?, es el estudio, ¿no es cierto?, del concepto, o el estudio que tiene relación, ¿no es cierto?, el discurso, las palabras que dicen relación a Dios, ¿no es cierto?, y se compone de distintas doctrinas, ¿no es cierto?, que son a lo menos 8 ya, que se enseñan, ¿no es cierto?, en forma secuencial, ordenada y sistemática. Entonces, entre esas doctrinas, ¿no es cierto?, la Iglesia Metodista Pentecostal recoge en los artículos de fe, que es el artículo número 4 de nuestros estatutos, ya a lo menos 4, ¿cierto? Ya es lo que hemos venido nosotros estudiando hasta aquí, ¿ya? Y una de esas doctrinas que son parte de la teología sistemática es la bibliología, ¿ya? Lo que habla el discurso acerca de la Santa Biblia o la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a tocar ahora también, ¿ya? Entonces aquí vamos a revisar 10 aspectos importantes de la Biblia, la palabra del Señor. Primero, que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿ya? ¿Dónde está esa referencia ahí en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 y 2 de Pedro 1, ya 20 y 21? ¿Ya? Ahí está claro en el texto
ya, de que la Biblia o la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. El segundo punto es que la Biblia consta de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años, desde aproximadamente 1500 años antes de Cristo, desde el siglo XV antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, el libro que cierra el canon del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, fue escrito por Juan y que fallece alrededor del año 100. El último de los apóstoles, ¿no es cierto?, que escribió la revelación de los tiempos finales que le dio Dios. Entonces, ahí se cierra el canon, se cierra el contenido, ¿no es cierto?, escritural de la Biblia que nosotros conocemos, ¿ya? Fue escrita por más de 40 personas, reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús, ¿ya? ¿Por qué decimos más de 40 personas? Porque hay muchos salmos, sobre todo, ¿ya?, que tienen, ¿no es cierto?, autoría indeterminada, ¿ya? Sabemos que de los 150 salmos que contiene el libro de los salmos, 73 se le atribuyen, o abiertamente, ¿no es cierto?, David reconoce, ¿no es cierto?, su autoría, ¿ya? Otros, ¿no es cierto?, son algunos levitas ya que también aparecen, ¿no es cierto?, la autoría de ellos, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, otros que son indeterminados, ¿ya? Eso es, por eso que son más de 40, ¿no es cierto?, los autores, no sabemos, ¿no es cierto?, cuántos, en general 45, 46 serán, ¿ya? Pero son más de 40, ¿ya?, los que el Señor utilizó dentro de todo este espacio de tiempo, entre los 1600 años, algunos dicen 1500 años, 1550 años, 1600, o sea, 16 siglos se demoró, ¿no es cierto?, Dios a través del tiempo, ¿no es cierto?, utilizando distintas personas de distintas culturas, de distintos niveles socioeconómicos, ¿ya?, para entregarnos su revelación, que es la palabra del Señor o la Sagrada Escritura, ¿ya? Aquí estamos entonces tienen que tener un poquito de paciencia, les dije, porque todavía, ¿no es cierto?, me cuesta con esta cuestión del mago aquí, ¿ya? Entonces tenemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, escritos aproximadamente entre el año 1500 al 400 antes de Cristo, ¿ya? Acuérdese usted que históricamente, ¿cierto?, ya está establecido de esa manera, que hubieron 4 siglos, es decir, hasta el nacimiento de Jesús, 400 años anteriores, ¿ya? No hubo escritura, no hubo revelación de parte de Dios. Se cierra el canon del Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, ¿no es cierto?, ¿ya? Y ahí hay un silencio, no se levantan profetas ya, hasta cuando aparece, ¿no es cierto?, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, y aparece con el Bautista, y ahí ya se empieza a formar en lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Dice, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿ya?, que fueron escritos aproximadamente entre el año 45, ¿ya? El año 47, ya, entre el año 45 y el año 100, ¿ya?, después de Cristo, diciendo lo mismo que decíamos recién, ¿no es cierto?, que se cierra con la muerte de Juan, ¿no es cierto?, el autor del Apocalipsis, ¿ya? La Biblia hebrea tiene el mismo texto que el Antiguo Testamento de la Biblia en español, la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia que nosotros usamos, ¿ya? Y lo divide, obviamente, ¿no es cierto?, de modo distinto. El orden que le da si usted, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de comprar la Biblia hebrea, ¿no?, que también la venden ahora, ¿no es cierto?, en formato, incluso la venden traducida. Ya yo tengo aquí la tengo aquí, pues se la voy a mostrar. Ya, este es el formato, ¿no es cierto?, de la Torá, ¿no es cierto?, la Biblia. No sé si la ven o no. Mirka, Sí, papá, espérame, que tengo pegada yo la imagen no, tuya. no estoy. A ver, no, pues tengo que dejar de compartir para que la vean, ¿ya? Ahora, ¿la ven ahora? Esta es, ¿no es cierto?,
la Torá, ¿no es cierto?, que es la Biblia hebrea, ¿ya? Pero también tiene está traducida, ¿no es cierto?, al español, ¿ves? La primera, hay una página que está en hebreo, ¿ya? Y la otra está, ¿no es cierto?, escrita ya en el español. Está traducida, ¿no es cierto?, con las notas, ¿ya? Entonces, esto es un material de estudio, sirve, ¿no es cierto?, para poder, cuando uno hace un pequeño curso de hebreo, para poder entender. Y obviamente, ¿no es cierto?, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí está, esta es la presentación del libro, pero parte de atrás para adelante, ¿ya? Es bien complicado leer el hebreo, ¿no es cierto?, pero es de atrás para adelante, ¿ya? Es como lo que usan por ejemplo, los japoneses, ¿no es cierto?, en toda su literatura, los japoneses, ellos usan también el sistema de, de derecha a izquierda, así que parten de atrás para adelante, ¿ya? Así que eso están todos hay librerías cristianas, ¿cierto?, que tienen a la venta estos libros, ¿no es cierto?, para poder también uno poder ver, ¿no es cierto?, la palabra. Y son los 39 libros, están aquí, del Antiguo Testamento, ¿ya? Esa es la Biblia, la Torá o la Biblia hebrea. Volvió Ese a es el Antiguo compartir, Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Ah? volvió a ¿Todo compartir otra vez? mal. Sí, Ya, volvió a espérate, compartir. ya voy para atrás otra vez, vuelvo a compartir pantalla aquí, pincho aquí y ahí, ahí sí, Ahora sí. ¿o no? Ya, listo, estamos bien. Ya. Bien, el Antiguo Testamento fue, dice, escrito principalmente en hebreo, ¿ya? Con algunos segmentos en arameo, ¿ya? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esos son los tres idiomas, ¿no es cierto?, que se usaron para escribir lo que nosotros tenemos hoy día como Biblia, ¿ya? Todo lo que es el Antiguo Testamento fue en hebreo mayoritariamente, más algunos segmentos que fueron escritos, ¿no es cierto?, en el arameo, que era como un dialecto, ¿no es cierto?, una mezcla ahí de hebreo, ¿no es cierto?, con algunas lenguas, ¿no es cierto?, locales, ¿ya? Y obviamente el griego era el idioma que más se usaba, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús. Así que en esos son los idiomas base, ¿ya?, la Biblia que nosotros usamos, ¿ya? Punto 4 dice: los libros de la Biblia fueron compilados, ¿ya? Ordenados y reconocidos como autoridad sagrada inspirada por concilios, ¿ya? Por concilios de rabinos y concilios de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosas pautas, ya lo que se conoce como lo famoso el canon, cómo se estableció el canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿ya? A través del uso también que se le dio, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Hubieron muchos libros. Si ustedes, por ejemplo, van a Google, ahí, ¿no es cierto?, a Internet y ponen libros apócrifos o deuterocanónicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, le van a bajar una lista, pero de una cantidad enorme de libros que fueron libros antiguos, ¿no es cierto?, que manuscritos, en fin, que son contemporáneos a los libros bíblicos, pero la iglesia y estos concilios, es decir, cuando se reunió la iglesia y los líderes, ya fueron decantando, fueron sacando, fueron depurando, ¿no es cierto?, el listado, ya, y llegaron, ¿no es cierto?, a los 39 libros, ya, en el Antiguo Testamento, y también llegaron a los 27 del Nuevo Testamento, dejando de lado muchos otros, ya. Y bueno, ahí se usaron varios criterios para poder, ¿no es cierto?, definir esto, y lo que más hablemos pesó sobre todo en el canon del Nuevo Testamento, es el uso que se les dio, ¿no es cierto?, a las cartas. Ya, acuérdense que las cartas, mayoritariamente el Nuevo Testamento se compone de cartas que escribió Pablo, ¿no? Con 14 cartas que escribió Pablo, ¿no es cierto?, con las pastorales, y las otras que son, ¿no es cierto?, de enseñanza general. Entonces, estas, a pesar de ser dirigidas a una cierta a unos ciertos destinatarios, pero se transformaron, ¿no es cierto?, y comenzaron a ser copiadas y enviadas, y recorrían todas las iglesias, se transformaron en circulares. Y ese uso, ¿no es cierto?, que se dio fue que después se depuró esto y se establece lo que es el famoso canon del Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento que nosotros conocemos, ¿ya? Eh, Punto 5. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano, ¿ya? Ahí hay un dibujo, ¿no es cierto?, de un copista, ¿ya? Era todo a mano, ¿ya?
se copiaba de forma muy cuidadosa y muchas veces por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no hubiera errores. ¿Ya? Entonces, copiaban, ¿no es cierto? Y cada cierta cantidad de líneas, ya ellos contaban cada letra, entonces contaban el original que tenían, ¿no es cierto? O la copia original que ellos tenían, y la iban comparando letra o párrafo por párrafo, línea por línea, que tuvieran todas las letras, ¿no es cierto?, exactas, cosas que no hubieran errores. Era un trabajo meticuloso, y vuelvo a decir, ¿no es cierto?, estos personajes ya, que eran los escribas, ¿no es cierto?, que normalmente eran monjes ya, se dedicaban toda su vida, ¿no es cierto?, a hacer este trabajo, ¿ya? No sé, aquí todos los que hemos pasado por la escuela sabemos, ¿no es cierto?, lo complicado que era cuando nos mandaban a hacer copias, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, copiar esto, lo otro, y normalmente para que uno mejorara la caligrafía, ¿no es cierto?, los profesores le mandaban a uno a repetir, ¿no es cierto?, frases ahí 100 veces, yo tengo que obedecer al profesor, ¿no es cierto?, había que escribir ahí, oye, y la mano se dormía, se cansaba, imagínense, esta gente que estaba toda la vida, días enteros, ¿no es cierto?, no con los adelantos y las comodidades que tenemos nosotros hoy día, miren el pupitre que tenían, ¿no es cierto?, escribían así, ¿no es cierto?, prácticamente de pie, ya, la luz, no había luz como tenemos ahora, todos los apoyos que tenemos para poder, ¿no es cierto?, tener una buena visibilidad, siempre lo hacían ya alumbrados con antorchas, ¿no es cierto?, velas, en fin, ¿ya? Entonces, un doble trabajo para la vista y un trabajo, ¿no es cierto?, meticuloso, ¿ya?, para poder transcribir, ¿ya? Los materiales no eran como los de ahora, ¿ya? Ahí van volviendo también los distintos materiales que usaron para poder transcribir la Biblia, ¿no? Dice, la Biblia fue el primer libro publicado por imprenta con carácter móvil, ¿ya? En 1455, ¿no es cierto?, Gutenberg, ¿no es cierto?, inventó la imprenta, ¿ya? Y dice, fue el primer libro publicado por imprenta con carácter móvil, la Biblia, ¿ya? La Biblia en latín, ¿ya? La famosa Vulgata, ¿no? Esa fue la Biblia que se publicó, ¿no es cierto?, ya en papel, ¿no es cierto?, y obviamente, ¿no es cierto?, se pudo, por el tema de la imprenta misma, ya sacar copias, ¿no es cierto?, más rápido y más masivas, ¿ya? Y que esta fue también una de las razones por la cual la Reforma Protestante se pudo, ¿no es cierto?, extender tan rápidamente, porque justamente coincide ya más o menos en el tiempo en que, ¿no es cierto?, se crea, ¿no es cierto?, se inventa la imprenta, y con eso, ¿no es cierto?, se pudo imprimir volantes y diseminar las ideas de la Reforma, ¿ya? O sea, como Dios tiene el control de todas las cosas, obviamente que lo hizo de esa manera para que de esa manera también se pudiera, ¿no es cierto?, publicar lo que Él quería, que la Iglesia volviera nuevamente al estudio genuino de la palabra del Señor, ¿ya? Existen numerosas evidencias de que la Biblia con la cual contamos en el presente es notablemente fiel a los escritos originales. De las miles de copias manuscritas de antes del 1500 después de Cristo, o sea, del siglo XV después de Cristo, todavía existen más de 5300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto de la Biblia está mejor preservado que los escritos de César, ¿ya?, de Platón o de Aristóteles, ya que son, ¿no es cierto?, los grandes filósofos, ¿no es cierto?, que son el referente para la filosofía que se enseña universalmente, ¿ya? Muchos de los escritos de ellos, hablemos los manuscritos, ¿no es cierto?, los originales, ya se han perdido ya, pero la Iglesia o la Biblia ha logrado preservarse, ¿no es cierto?, y ser genuina, ¿no es cierto?, con lo que se eh, publicó originalmente, ¿ya? 8. El descubrimiento de los rollos del Nuevo confirmó la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento que se realizaron a través de los años, ¿ya? Aunque existen ciertas variaciones en la ortografía, ninguna variación afecta a doctrinas bíblicas básicas, ¿ya? En este sector de Qumran, ¿cierto?, cerca del Mar Muerto, ahí, ¿no es cierto?, está bajo el dominio ahora, ¿no es cierto?, de Jordania, ¿no es cierto?, parte de Jordania ahí, ¿ya?
ahí hay, fueron alrededor de 12, 14 cuevas que hay, ¿ya? Y que esto por casualidad, un pastorcito por ahí, ¿no es cierto?, aviando sus vacas, sus cabritas, perdón, vacas no, ¿ya? Se dio con una de estas cuevas y encontraron, ¿no es cierto?, ahí unos jarrones que contenían, ¿no es cierto?, unos manuscritos, ¿ya? Esos son los famosos manuscritos de Qumran, ¿ya? Y que vinieron a validar, ¿no es cierto?, y a confirmar, ¿ya? Para que nosotros confiemos plenamente en la Biblia que tenemos, ¿ya? Dice, a medida que la Biblia se fue llevando ya a... Ahí, aquí está. Justo me tengo tapado ahí. Dice, a medida que la Biblia se fue llevando a países, a otros países, dice, ¿ya? Ajá. Pero mejor voy a revisar acá ¿cómo se llama el apoyo que tengo acá, ¿ya? Porque lo que pasa es que me aparece en la pantalla ahí tapada, ¿ya? Entonces, acá estoy. Aquí está la ficha. Dice, el descubrimiento de los rollos se la vimos recién, ¿no es cierto? No afectó ninguna doctrina básica, ¿ya? Y esta es la ficha que tienen presente ustedes ahí, ¿no es cierto? Dice, a medida que la Biblia se fue llevando a otros países, eruditos que deseaban que otros conocieran la palabra de Dios, la tradujeron al idioma común, que es vernáculo. Cada vez que se habla de la lengua vernácula, ¿no es cierto?, es la lengua propia en la cual uno nace, ¿ya? Eso es lo que habla de la lengua vernácula. Dice, en la actualidad, todavía hay casi 2000 grupos que no cuentan con la Biblia en su propio idioma, ¿ya? Para el 200 después de Cristo, la Biblia, ¿ya? Me fui para atrás, pero ahí está, ¿ya? Para el 200, después de Cristo, la Biblia o porciones, ¿ya? Se había traducido a 7 idiomas. Para el año 500, a 13 idiomas. Para el 900, a 17 idiomas. Y para el 1400, a 28 idiomas. Para el 1800, a 60 idiomas. Para el 1900, a 500 idiomas. Para 1950, a 1000 idiomas, y en la actualidad a unos 2350 idiomas. Existen también en braille, ¿no es cierto?, que es el idioma para los cieguitos, ¿no es cierto?, que se hace con caracteres especiales, ¿ya? Y en la forma de 28 volúmenes, ¿ya? Esto está tomado, ¿no es cierto?, de The World Christian Encyclopedia, ¿no?, y del Museo de la Biblia en San Pablo, Brasil, ¿ya? Este es una copia, ¿no es cierto?, del rollo de Isaías, que es el que está completamente, le decía yo, en Qumran, ¿no es cierto?, apareció justamente varias porciones de distintos libros, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, pero apareció una copia completa del rollo del libro de Isaías. Hoy día esto está expuesto, ¿no es cierto?, en el Museo del Libro, que está en Jerusalén, ¿ya? Y esto corroboró, ¿ya? Bueno, los lingüistas, ¿no es cierto?, antiguos ahí, del hebreo antiguo, ya corroboraron que lo que está escrito ya en este rollo, ya casi en más de un 96% ya de su contenido está hoy día reflejado en el libro de Isaías que nosotros tenemos, incluso en el lenguaje castellano, en el español, es decir, a una distancia de más de 1000 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Dios se encargó de preservar, ¿ya?, el contenido del mensaje, ¿ya? Y eso es lo que nos hace a nosotros confiar plenamente, ¿no es cierto?, en que la Biblia que nosotros tenemos, aún en nuestro lenguaje castellano, ¿ya?, es la palabra fidelina, ¿no es cierto?, de Dios. ¿Ya? Dios se ha encargado a través de su Espíritu Santo de preservarla hasta el día de hoy y que llegue a estos distintos idiomas, ¿ya?, con un 90%, incluso más, ¿no es cierto?, de fidelidad a lo que se quiso decir en el original. Eso es un gran, ¿no es cierto?, milagro, ya, porque ningún texto, ningún libro, ya, ha logrado, ¿no es cierto?, lo que la Biblia, ¿no es cierto?, y cómo Dios la ha preservado hasta el día de hoy, ¿ya? Y aquí tenemos distintas formas, ¿no es cierto?, en que se escribían, ¿ya? Ahí vemos nosotros cómo
la intervención de Dios, ¿no es cierto?, es solamente la que pudo hacer que el texto, la Biblia, a nosotros nos llegara con el mensaje, ¿no es cierto?, que Dios inspiró en el origen, ¿ya? Entonces, antiguamente, ¿no es cierto?, dice aquí el Antiguo Testamento, que fue escrito entre el 1500 y el 400 antes de Cristo, ya estamos hablando de 15 siglos antes de Cristo, del año cero, ¿ya? Dice, primero fue escrito en piedra, ¿ya? Barro y cuero, ¿ya? Esos fueron los materiales que se usaban, ¿no es cierto?, para escribir. Están las famosas, ¿no es cierto?, tablillas que se encontraron, ¿no es cierto?, ahora que van haciendo excavaciones, siguen encontrando tablillas, ¿ya?, que han sido preservadas, ¿no es cierto?, los distintos lenguajes antiguos, ¿ya?, barro, en piedra, ¿ya?, y obviamente lo que más, ¿no es cierto?, ha perdurado son, ¿no es cierto?, cuando fue escrito, ¿no es cierto?, en esto que son los cueros, ¿ya? El Nuevo Testamento escrito aproximadamente entre el 45, ¿ya?, y el año 100 de nuestra época, ¿ya?, es decir, entre el siglo, en la mitad del siglo, la última mitad del siglo primero, dice en papiro, ¿ya?, que el fragmento más antiguo existente es del Nuevo Testamento, ¿ya?, que es el fragmento, ¿no es cierto?, de Juan 18, fue copiado, dice, en griego en un códice de papiro aproximadamente entre el 110 y el 130 después de Cristo. Esa es la copia, hablemos, más antigua que se preserva. Es ese pequeño párrafo, ¿no es cierto?, que fue copiado ya entre el 110 y el 130 después de Cristo. Es decir, con esto estamos diciendo lo que nosotros de ahí para atrás, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna copia, ¿no es cierto?, de los autógrafos que se llaman, ¿no es cierto?, los documentos originales. Lo que tenemos nosotros son hoy día copias de copias, pero aún así, ¿no es cierto?, nosotros podemos confiar plenamente en que lo que se dijo ya en el original, Dios se ha encargado a través de su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de preservarlo hasta el día de hoy, ¿ya? Biblia copiada en papiro, dice, para hacer copias de las escrituras se usaban rollos de cuero y posteriormente de papiro, ¿ya? Un códice de papiro es un tomo empastado de hojas dobladas y luego cosidas, a veces con cubierta. Después del año 1, ¿no es cierto?, al 100, ¿ya?, se usaron más que los rollos, es decir, estos tipos cuadernos, ¿ya?, que son los famosos códices, ¿ya?, eran las hojas, ¿no es cierto?, que las cosían, ¿ya? En ese mismo museo que le digo yo, que está en Israel, ¿no es cierto?, en Jerusalén, donde tienen el rollo extendido, ¿no es cierto?, todo el largo del libro de Isaías, también están, ¿no es cierto?, los códices más antiguos que han ido encontrando, ¿ya?, que son este formato de abajo, ¿ya? Son unos libros bien toscos. ¿Por qué? Porque eran hojas, ¿no es cierto? Hay algunos que se han preservado que son de papiro. Usted sabe que el papiro es una planta, es un vegetal. Entonces, con el tiempo se desvanece, se estropea, ¿ya? Pero el pergamino, ¿no es cierto? Los que son, ya estos ya son cueros delgados, cueros finos, ¿no es cierto? Esos se han preservado un poco más. Así que son bien toscos cuando usted los mira, cuando están, ¿no es cierto?, cosido en forma de libro, ¿ya? La Biblia dice fue copiada en pieles de animales de buena calidad, pieles de gran calidad, de ternero, de antílope, ya que es el papel de vitela, y de ovejas o cabras, que es el pergamino, ¿ya? Se usaron durante más de 1000 años para hacer copias de la Biblia, aproximadamente entre el 300 y el 1400 después de Cristo. Dos de las copias más antiguas existentes en papel de vitela, ¿ya?, o sea, ¿no es cierto?, en cuero en el fondo, ¿ya?, fueron escritas entre el 325 y el 350 después de Cristo. Dice, son el Códice Vaticano y el Códice Sinaico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Códice Sinaico fue encontrado, ¿no es cierto?, ahí en el desierto de Sinaí, ¿ya? Por eso se llama Sinaico, ¿ya? Donde hoy día está el convento de Santa Catalina, ¿no? ¿Ya? El Códice Vaticano, bueno, se está guardado justamente en el Vaticano, ¿ya? Dice, la Biblia fue publicada por imprenta desde 1455, ¿ya? Después de la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿ya? La Biblia se copiaba, dice, a mano,
sobre pergamino. Ya la producción de algunas copias demoraban entre 1 o 2 años y costaban el salario anual de una persona. La Biblia fue el primer libro publicado por imprenta en 1455. La Biblia, la palabra de Dios al mundo, hoy la Biblia está impresa sobre papel en muchas versiones e idiomas, también se accede a ella en forma de audio, en CD, y bueno, ni hablar ahora, ¿no es cierto?, en las tablets y en las mismas computadoras que nosotros, ¿no es cierto?, hoy día manipulamos y tenemos, ¿ya? Está en formato digital también, ¿no es cierto? Así que, ¿ya? Es una gran bendición que tenemos nosotros para poder corroborar la palabra del Señor. Dice, esta, me fui para otro lado. Que se me pega ahí estamos en esa ficha, ya. En el año 2000, ¿no es cierto?, antes de Cristo, los acontecimientos del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, hay segmentos en arameo a lo largo de muchos siglos. En Éxodo, el Señor le dice a Moisés que escriba en un libro. Otros escritores del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, incluyen líderes, reyes y profetas. Todo el corpus escrito en rollos de cuero y de otros materiales se llama escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Bueno, ahí hay una pequeña, ¿no es cierto?, panorámica de cómo es el hebreo, ¿ya? El año 500, Esdras, ya sacerdote y escriba, compila y ordena algunos libros de la Biblia hebrea. Compilar es recopilar, es juntar, ¿ya? Y los recopiló, ¿no es cierto?, y los ordenó. Dice algunos libros de la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento, alrededor del 450 a.C., esto según la tradición judía, ¿ya? La Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, ¿ya? Se tradujo aproximadamente entre el año 250 y el año 100 antes de Cristo por eruditos judíos en Alejandría, ¿ya? Egipto. La palabra Septuaginta significa 70 y alude a la tradición de que fue traducida por 70 o 72 hombres, ya, bueno, eruditos ya. A menudo se la abrevia con las letras en romano, ¿no? 70. La L, usted sabe que la L indica 50, ¿no es cierto? Y la X representa al número 10, ¿no es cierto? Entonces, y así se va sumando lo que son los libros, los números romanos. Entonces, 70, ¿ya? Así se le abrevia, ¿ya? Los números romanos para indicar 70, ¿ya? Entonces, decíamos nosotros que la Septuaginta, que es la traducción griega solamente del Antiguo Testamento, ¿ya? Y que esta es la que se usa como base para que después, ¿no es cierto?, sea traducida ya, del hebreo fue traducida al griego, después, ¿no es cierto?, se tradujo de la Septuaginta que estaba en griego, se traduce al latín, que es la más famosa, ¿no es cierto?, versión que ocupó la iglesia por más de 1000 años, que era la famosa Vulgata, ¿ya? La Vulgata es la misma Septuaginta, pero fue traducida, ¿no es cierto?, del hebreo, perdón, del griego al latín, que era obviamente la lengua o el idioma, ¿no es cierto?, que oficial del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, y esa Biblia es la que usó la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, o la Iglesia la usó por más de 1000 años, ¿ya? Bien, tenemos entonces aquí, en el año 200 antes de Cristo, los libros están ordenados temáticamente, ¿ya? Primero los libros históricos, los poéticos y los proféticos. También incluye los apócrifos, que aluden a 7 libros que fueron parte de la Biblia hebrea hasta el año 90 después de Cristo, cuando ancianos judíos los eliminaron, es decir, depuraron ellos el canon y sacaron esos 7 libros. Entre ellos, ¿no es cierto?, están, que los recoge la iglesia, hablemos la iglesia católica, y los incluye en su Biblia. Esa es la gran diferencia que hay entre las Biblias católicas y las Biblias evangélicas o protestantes, ¿ya? Nuestras Biblias tienen 66 libros, en todos los formatos, ¿no es cierto?, o versiones que usted encuentre en español, ¿no es cierto?, son evangélicas, tienen 66 libros. Pero si usted va y compra una
una Biblia, ¿no es cierto?, católica, ¿ya? La diferencia es que tiene 73 libros, ¿ya? No tiene 66. ¿Por qué? Porque agregan, ¿no es cierto?, estos libros apócrifos, ¿ya? Y le hacen algunas inserciones también al libro de Daniel nuestro, le agregan, ¿no es cierto?, en el capítulo 13, ya algunas porciones que es el cántico de los jóvenes, ¿no es cierto?, y Susana y el dragón, ¿no es cierto?, son libros párrafos de libros apócrifos que lo incorporan, ¿ya? Entonces, está el libro de Eclesiástico, Sabiduría, ¿no es cierto?, Baruch, ¿ya? Que son más o menos los libros apócrifos que nosotros normalmente hemos escuchado y que, que se ven, ¿no es cierto?, normalmente. Cosa que usted compre, ¿no es cierto?, una Biblia latinoamericana, ¿no es cierto?, esa es católica, y va a tener los libros, ¿no es cierto?, apócrifos ahí, ¿ya? Sabiduría, Eclesiástico, para que usted también los pueda, ¿no es cierto?, cotejar y leer, ¿ya? Esos libros, ¿no es cierto?, estos instrumentos que Dios tomó, estos eruditos, ¿ya?, que conformaron, ¿no es cierto?, el canon, ¿ya? Tomaron muchos aspectos para dejar fuera, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, cuando uno estudia lo que es el canon, ¿no es cierto?, uno encuentra más detalle y recibe más información acerca de esto, pero a grandes rasgos, ¿ya? Esto no es una cosa que duró, ¿no es cierto?, un poco tiempo, ¿no? Se demoraron harto tiempo, ¿ya? Y hay algunos libros que tenemos, que tienen la Biblia, ¿no es cierto?, hebrea o el Antiguo Testamento, por ejemplo, que fueron resistidos, entre ellos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, ¿ya? Para muchos, ¿no es cierto?, no era inspirado divinamente. ¿Por qué? Porque era un poema, ¿no es cierto?, al amor carnal, ya, entre un hombre y una mujer, porque el lenguaje que usa es un poema de amor, ¿no es cierto?, que enfatiza lo que es la relación entre el hombre y una mujer, y la relación física, la relación sexual, ya, ese es el fondo, ¿no es cierto?, de la descripción del libro del Cantar de los Cantares. Entonces fue muy resistido, ¿ya? Pero obviamente nosotros encontramos una verdad maravillosa ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra, ¿no es cierto?, y uno lo puede, ¿no es cierto?, aplicar a la relación entre de Dios, ¿no es cierto?, con su iglesia, es decir, el esposo con la esposa, ¿ya? Entonces, y también el libro de Esther, por ejemplo, el libro de Esther, ya, en ninguna de sus páginas, el libro de Esther, ¿no es cierto?, a pesar de que es una hermosa, ¿no es cierto?, historia de cómo Dios, ¿no es cierto?, preservó también a su pueblo en medio de la dominación, ¿no es cierto?, extranjera, ya, cómo Dios usó, ¿no es cierto?, a esta judía, ¿no es cierto?, que llegó a ser la esposa del rey persa, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ya, y a costa de su propia vida defiende ahora, ¿no es cierto?, a su pueblo para que no sean exterminados, ¿ya? Pero en ninguna parte, en ninguno de sus escritos, en ninguna de sus páginas, aparece el nombre de Dios. Por eso que fue muy resistido, pero Dios permitió, ¿no es cierto?, que nos llegara a nosotros y fuera también incorporado, porque obviamente, ¿no es cierto?, fue Dios quien inspiró e iluminó a estos eruditos para compilar lo que era la palabra de Dios y dejar, ¿no es cierto?, fuera a otros, ya, por distintos, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, fueron distintos los parámetros que se tomaron para poderlos dejar de lado, ¿ya? En el Nuevo Testamento también hay hartos libros que son apócrifos, que son, ¿no es cierto?, que son contemporáneos de los libros que contienen el Nuevo Testamento, pero, ¿no es cierto?, una de las grandes características que se tomaron en cuenta era si estos hacían mención, ¿no es cierto?, o tomaban como referencia también los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Es uno de los parámetros por los cuales, ¿no es cierto?, también fueron dejados de lado muchos de estas cartas y de estos escritos antiguos, ¿ya?, que para no considerarlos inspirados divinamente, ¿ya? Bien, así que estamos en el año 200, ¿ya? En el año, dice uno, después de Cristo, la planta de papiro, que es en la imagen de la planta de papiro, esta se da mucho en el Nilo, el río, ¿no es cierto?, que cruza Egipto ahí, ¿ya? Dice, la planta de papiro se corta en tiras, ¿ya?, para escribir, y se la convierte en rollo o códice, ¿ya? Al juntarle hablemos, hojas que se forman, eh, a ver, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ellos muestran, hay talleres donde muestran, ¿no es cierto?, en Egipto,
ya muestran, ¿no es cierto?, cómo se hacían las hojas de papiro, ¿ya? Esto hablemos, una varilla larga que tiene una forma de triángulo, ¿ya? De pirámide arriba, ¿ya? Tiene 3 puntitas. Entonces, le cortan la rama y hablemos el tallo, que es largo, ¿no es cierto?, lo prensan, ¿ya? Lo cortan y lo van pasando, ¿no es cierto?, con unos rodillos donde lo aprietan y lo estiran. ¿Y qué es lo que hacen después? Toman varios de estos, varios tallos, ¿no es cierto?, estirados, ¿ya? Y los ponen y los prensan, ¿ya? Y como es una planta, como es un vegetal, esto al estar, ¿no es cierto?, ahí, hablemos, prensado, hacen una sola pieza, se pegan, ¿ya? Y forman hojas, ¿no es cierto?, del tamaño de un cuaderno, en fin, ¿ya? Esas son las famosas hojas de papiro. Son varias hebras, ¿ya?, que se unen, que se prensan, después se dejan a secar, ¿no es cierto? Y ahí, sobre eso, una vez que formaban el papelito, ahí escribían. Después que se escribía, ¿no es cierto?, primero se escribía en forma, ¿no es cierto?, de rollo, bien largo, así, ahora después nos empezaron a cuadrar, ya, y las empezaron a coser. Esos son los códices, que son unos libros bien rústicos, ¿no es cierto?, ya, de papiro. Entonces, en el siglo I ya apareció ya la escritura, ¿no es cierto?, en estas plantas de papiro, ¿ya? Dice, probablemente primero se escribieron en rollos de papiro, algunos de los cuales podían llegar a los 10 metros, ¿ya? Tiempo después los cristianos comenzaron a copiarlo en hojas de papiro que se encuadernaban y colocaban entre planchas de madera que hacían de cubierta. De esta forma temprana del libro se llama el códice. Vuelvo a decir, son bien rústicos, ¿ya? Son 2 tapas de madera, ¿ya? Y dentro están todas estas hojitas, ¿no es cierto?, ¿ya? De papiro, ¿ya? En el siglo 100 después de Cristo, dice, seguidores de Jesús, ¿ya? Entre ellos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago y Judas, escriben los evangelios, ¿ya? Historia, cartas a otros cristianos y el Apocalipsis entre el 45 y el 100 después de Cristo. Incluyen citas de todo el Antiguo Testamento, a excepción de 8 libros, ¿ya? Estos escritos en griego se copiaron y se hicieron circular de tal manera que aproximadamente para el año 150 después de Cristo tenían un amplio uso y se puede hablar del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Dicho pacto de Dios con su pueblo fue prometido, dice en Jeremías 31:34. Y tanto Jesús, Lucas 22:20, como Pablo en 1 Corintios 11:25, y el escritor de la carta a los hebreos lo menciona. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una fotografía, ¿no es cierto?, de algunos textos antiguos. ¿Ya? En el 200 dice, los apócrifos del Antiguo Testamento. Evidencia de escritores del primer siglo después de Cristo, dice, como Filón y Josefo, indican que el canon hebreo no incluía los apócrifos. ¿Ya? Lo dijimos recién, ¿no es cierto? Pero para ya el año 90, ¿no es cierto? Recién ahí ya abiertamente dejaron esos 7 libros, ¿no es cierto? Los excluyeron del canon, pero ya en el 200 encontramos nosotros, ¿no es cierto?, que ya en el 200 estos filósofos, ¿no es cierto?, ya y escritores ya daban cuenta, ¿no es cierto?, de que no incluían a los que la Iglesia Católica vuelve a incluir, ¿no es cierto?, en sus textos actuales, ¿ya? Dice, las traducciones más tempranas, dice, en latín, ¿ya? Otros están en copto, que es el idioma, ¿no es cierto?, que se habla, bueno, en el fondo es árabe, ¿no es cierto?, toda esa zona habla árabe, ¿ya? Que es en Egipto, ¿no es cierto?, y lo que se habla, ¿no es cierto?, en Siria, ¿ya? Dice, traducciones más tempranas, dice en latín, copto, todo cuando se habla la palabra copto, ¿no es cierto?, hoy día tenemos nosotros, se habla mucho de la Iglesia Católica copta, ¿ya? Ellos tienen incluso hasta un propio papa, ¿ya?, en Egipto, ¿ya? Ellos no se someten, ¿no es cierto?, ni al patriarcado de Antioquía, ¿no es cierto?, que es en la iglesia, ¿no es cierto?, griega, ortodoxa griega, ¿ya?, los patriarcas, y menos, ¿no es cierto?, al dominio de la iglesia católica,
¿ya? Acuérdese usted que en 1054, ¿no es cierto?, si no me equivoco, ¿ya? Se produjo el primer cisma de la iglesia cristiana, ¿ya? La iglesia era una sola hasta el año 1050, y ahí se produce, ¿no es cierto?, el gran cisma, ¿ya?, en la separación entre la iglesia, ¿no es cierto?, romana y la iglesia, ¿no es cierto?, ortodoxa, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, también hay que ver el tema, ¿no es cierto?, geopolítico de esa época, ¿no es cierto? El Imperio Romano estaba debilitándose y se divide, ¿no es cierto? ¿Ya? El emperador sale de Roma, ¿no es cierto? Y se va a Antioquía, ¿ya? Ahí se establece y después, ¿no es cierto?, por rencillas internas, en fin, se divide el Imperio Romano en el oriente y en el occidental. Entonces el occidental tenía su capital, ¿no es cierto?, y el emperador del Imperio Romano occidental está asentado en Roma, y el emperador, ¿no es cierto?, del Imperio Romano Oriental está asentado en Antioquía, ¿ya? Entonces, y eso también produce una separación de la iglesia, ¿ya? Entonces, en el año 1054 se produce ya el gran cisma donde se divide la iglesia y hablemos la iglesia oriental con asiento en Antioquía no acepta, ¿no es cierto?, el primado, ¿no es cierto?, o la superioridad de la Iglesia de Roma, que se quiso imponer, ¿no es cierto?, sobre todos los demás. La cabeza de la Iglesia, según ellos, estaba en Roma. Entonces eso produjo el quiebre, y hasta el día de hoy la Iglesia católica está dividida, ¿no es cierto? Tenemos bueno, está la Iglesia ortodoxa rusa, la Iglesia ortodoxa griega, ¿no es cierto?, ¿ya? Y también está la Iglesia ortodoxa copta, ¿no es cierto?, que es la Iglesia ya egipcia, ¿ya? Y ellos tienen un papa, egipcio, ellos son alrededor componen la iglesia, ¿no es cierto?, en Egipto, que es una minoría, ya alrededor de 6 millones de miembros tiene la iglesia copta, ya, que es la iglesia cristiana, que tiene cierta representatividad y reconocimiento, ya, en ese país musulmán, que es el país, ¿no es cierto?, de Egipto hoy día, ya. Y ya, tenemos entonces ahí a los padres de la iglesia. Dice, aceptan los evangelios, dice, y las cartas paulinas como canónicos, de una palabra griega que alude a la regla de fe, de la fe y la verdad, dice. Orígenes hace una lista de 21 libros aprobados del Nuevo Testamento. Eusebio hace una lista de 22 libros aceptados. Estos son padres de la iglesia. Orígenes, ¿no es cierto?, Eusebio, ¿ya? Que en el fondo eran, ¿no es cierto?, líderes locales, pastores de esa época, ¿ya? Y que ellos empezaron, ¿no es cierto?, a tomar posiciones, ¿ya? Y aquí se comienzan ya a ventilar los primeros listados, ¿no es cierto?, de libros que posteriormente conforman lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, ahí, ahí estoy, ya. San Jerónimo, ya, es otro padre de la iglesia, ¿ya? En el año 300, dice, los libros del Nuevo Testamento se compilaron e hicieron circular por el Mediterráneo. ¿Ya? En el tiempo de Constantino, ya el emperador romano legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo. Para el año 400 después de Cristo, el estándar de 27 libros del Nuevo Testamento se aceptó tanto en el este como en el occidente. Aquí le estaba hablando yo, ¿no es cierto?, de que en ese tiempo, ¿no es cierto?, estaba el Imperio Romano, ¿ya? Estaba dividido, ¿ya?, en dos, orientales y, ¿no es cierto?, y occidentales, ¿ya? Y ambos tenían, hablemos, tenían sus emperadores, ¿ya? Y el emperador Constantino, ¿no es cierto?, es quien se convierte, dicen algunos que se convirtió ya al cristianismo, ¿no es cierto? Incluso hay algunas imágenes, ¿no es cierto?, que muestran ahí, ¿no es cierto?, cuando él fue bautizado, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hizo este hombre, ¿no es cierto? Dios lo usó a este emperador romano para decretar, ¿no es cierto?, el cese de la persecución del cristianismo, porque hasta esta fecha, ¿ya?, hasta el año 313, ¿no es cierto?, es decir, ya todavía la iglesia era perseguida,
¿ya? ¿Y por qué? Porque la religión oficial, ¿no es cierto?, del imperio era el paganismo, ¿ya? Entonces, Dios lo toma como instrumento ya a Constantino para realizar a través de un edicto, a través de una orden, ¿no es cierto?, un decreto de él, ya legalizar o reconocer, ¿no es cierto?, a la iglesia cristiana. Posteriormente, ¿no es cierto?, ya se decretó a la iglesia cristiana como la religión oficial del imperio, ¿ya? Ahí le dio otro estatus, ¿ya? Y hasta ahí se supone que ya terminaron, ¿no es cierto?, las grandes persecuciones, ¿ya? Entonces ya para esta época había un estándar, ¿no es cierto?, de que los 27 libros que nosotros tenemos hoy día ya se aceptaban, ¿no es cierto?, en todo el mundo conocido de la época, es decir, tanto en el imperio oriental como en el occidental. Como lo confirman, dice Atanasio, ah, ah, me fui, ¿ya? Como lo confirman, dice Atanasio, ¿ya? Jerónimo, Agustín y 3 concilios de la iglesia. El sínodo de Cartago, a ver, ah, voy a tener que hacer un curso, ¿no es cierto?, para manejar las fichas, ¿ya? Dice, como lo confirma Atanasio, Jerónimo, Agustín y 3 concilios de la iglesia. El sínodo de Cartago, 397 después de Cristo, formalmente reconoció que los 27 libros del Nuevo Testamento eran canónicos, ya, aquí me pasé la historia. Dice, eran canónicos y reconoció el uso de 3 siglos por parte de los seguidores de Cristo. Este fue uno de los grandes argumentos, ¿no es cierto?, para cerrar el canon en los 27 libros, ¿ya? El uso que le había hecho la iglesia de estos escritos. Habían otros más, vuelvo a decir, ¿ya? Pero la iglesia comenzó a usarlos como circular y recurrentemente en sus cultos, ¿ya? Era, ¿no es cierto?, el uso de estas cartas, sobre todo las cartas de Pablo, ¿ya? Los 4 evangelios que fueron escritos, ¿no es cierto?, por Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, ¿ya? Más las cartas, ¿no es cierto?, que escribió Pedro, ¿ya? Las cartas también que escribió Juan, que eran cartas cortas, pero, ¿no es cierto?, que empezaron también a circular, y obviamente eh, el Apocalipsis, ¿no es cierto?, escrito por Juan. Entonces, esto era lo que más se usaba, y esto al final compiló, llegó, ¿no es cierto?, a ser un argumento muy fuerte para cerrar el canon, ¿no es cierto?, y dejar fuera ya a otros escritos de esa época. Entendamos, ¿no es cierto?, que hasta hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, comenzaron hablemos, una influencia a través del mismo cine, ¿no? En estas películas que se formó, ¿no es cierto?, una película que se llama, ¿no es cierto?, el tema este del el código de Da Vinci, ¿ya? Que daba, ¿no es cierto?, ciertos signos proféticos de los tiempos finales, ¿no es cierto?, y que apuntaban, ¿no es cierto?, a que ya estábamos nosotros viviendo los tiempos finales y que el fin del mundo venía, en fin, ¿ya? Y hay ciertas claves ahí, y también, ¿no es cierto?, ciertos mitos que se han venido corriendo a través de la historia hasta el día de hoy, como hoy día estamos ahora, sin lugar a dudas, viviendo el tiempo final, el tiempo de la apostasía, el tiempo del engaño, el tiempo, ¿no es cierto?, de la distracción, donde se han levantado mucho en el nombre del Señor, ya para engañar incluso a los escogidos, así lo dice, ¿no es cierto?, el discurso escatológico de Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿ya? Y encontramos nosotros hoy día que hay un ataque, pero totalmente está desatado el ataque contra la veracidad, ¿no es cierto?, la credibilidad, la confiabilidad, ya, en la Sagrada Escritura. Ya la Biblia está siendo hoy día atacada, ¿no es cierto? Bueno, ha sido atacada desde que Dios la mandó a nosotros como su revelación, ¿ya? Pero, y Dios se ha encargado de preservarla, así como ha preservado a la iglesia, ¿ya? Pero en este tiempo que estamos viviendo, y sobre todo nosotros acá en Chile, ¿ya? Estamos viviendo una situación, ¿no es cierto?, donde la palabra de Dios, la Biblia, para mucha gente, ¿no es cierto?, hoy día no tiene ninguna validez. Incluso, ¿no es cierto?,
han hecho quemas públicas de la Biblia, ya en este asunto del estallido social que se formó hace un año y medio atrás, ¿no es cierto? 2 años atrás, aquí en octubre del 2019, parece que fue, ya, en Santiago, en la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Que es el principal foco de la vida social, ¿no es cierto?, cívica en nuestro país, frente a la Catedral Católica, ¿ya? Le fueron arrebatadas, ¿no es cierto?, Biblia a predicadores que estaban predicando ahí, y estos manifestantes, ¿no es cierto?, representantes de las minorías, ¿no es cierto?, homosexuales, lesbianas, ¿ya? Y todo este tipo, ¿no es cierto?, de la LGTB, le arrebataron la Biblia a los predicadores, las deshojaron, la hicieron tiras, y otros, ¿no es cierto?, las quemaron. O sea, en Chile, nosotros, ¿no es cierto?, vivimos hace poquito tiempo, vimos este espectáculo que se ha dado a través de la historia, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, tratar de, ¿no es cierto?, minimizar el mensaje, el contenido de la Sagrada Escritura. Entonces, Dios nos ayude a nosotros, tenemos que entender de que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, ya nos está a nosotros advirtiendo, y yo pienso que ese también ha sido el espíritu, ¿no es cierto?, que Dios nos ha inspirado para poder hablar acerca de esto, ya que nosotros debemos defender, aunque sabemos que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, se defiende por sí misma, pero Dios nos tiene a nosotros en este tiempo para ser valientes, ¿no es cierto?, y con argumentos sólidos defender ya la veracidad del mensaje que contiene la palabra del Señor, y que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios dada a los hombres en forma, ¿no es cierto?, escrita. La palabra del Señor, la Biblia, lo que nosotros tenemos. Ya no le vamos a rendir un culto especial a la Biblia, ¿no es cierto?, ni la vamos, ¿no es cierto?, ni le vamos a hacer un templo y le vamos a hacer reverencia, no, sino que tenemos, porque muchas veces también entró, ¿no es cierto?, por ignorancia, ya el dotar al libro, al papel, ¿no es cierto?, dotarlo de un poder que no tiene, ¿ya? Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado por ahí, ¿no es cierto?, que antiguamente, ¿ya?, los predicadores, ¿no es cierto?, usaban la Biblia para, ¿cómo se llama?, ungir, ¿no es cierto?, a los enfermos, ¿ya? No, la Biblia, ¿no es cierto?, el libro en sí no es más que un libro, pero el mensaje cobra vida cuando usted y yo lo podemos interpretar y lo podemos leer y lo podemos verbalizar, porque es el logo, es la palabra la que tiene, ¿no es cierto?, el poder y la unción. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Bien, eh, vamos a la otra ficha entonces. En el 382 después de Cristo, Jerónimo comienza a traducir las escrituras al latín, ¿ya? Tarea que le llevó 23 años, mire, 23 años, ¿ya? Esta traducción, conocida como la Vulgata Latina, fue durante muchos siglos la única Biblia autorizada en Europa. Bueno, y la Iglesia Católica la usó, ¿no es cierto?, la Biblia en latín, la Vulgata, ¿ya? La usaron, ¿no es cierto?, hasta 1964, 65, 67, por ahí, ya, incluso hasta por ahí, por los años 70, ¿no es cierto? Muchos católicos se resistían, ¿ya?, a someterse a los acuerdos que tomó el Concilio Vaticano II, el último concilio, ¿no es cierto?, de los líderes católicos, ¿ya?, donde se modernizó la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana. Acuérdense que hasta esa fecha, ¿ya?, antes que Juan 23, ¿no es cierto?, el Papa Juan 23 llamara al Concilio Vaticano II, y que en medio del transcurso de este concilio fallece él, ¿ya?, y lo reemplaza, ¿no es cierto?, Paulo VI, ¿ya? Él es el que concluye, ¿no es cierto?, hablemos el Concilio Vaticano II, ¿ya?, y llevan adelante ahora la implementación, porque esto tuvo que implementarlo a través del mundo entero. De ahí viene, ¿no es cierto?, una corriente fuerte, ¿no es cierto?, conservadora, ya, dentro de la Iglesia Católica, que incluso aquí en Santiago tenemos todavía, ¿no es cierto?, hay templos que son ya que ellos no hacen la misa a la usanza moderna, sino que siguen haciéndola, ¿no es cierto?, como era antes del Concilio Vaticano II, es decir, ya en latín, y, ¿no es cierto?, todo el trabajo, ¿no es cierto?, el ritual que se hacía, lo hacían los sacerdotes
de espalda a la congregación, es decir, no daban la cara a la congregación, sino que todo frente al altar, ¿ya? Entonces la gente iba solamente a ver cómo ellos lo hacían. Entonces, fue fuerte la influencia que tuvo, ¿no es cierto?, esta traducción que se hizo, ¿no es cierto?, de la Septuaginta, es decir, de la Biblia de los 70, ¿no es cierto?, que fue la traducción del hebreo, o sea, en el fondo del Antiguo Testamento, a el griego, ¿ya? Entonces, y después, ¿no es cierto?, Dios tomó a este varón llamado Jerónimo, que se demoró 23 años en traducir esa Biblia, ¿ya?, al latín, ¿ya? Y vuelvo a decir, se transformó esta Biblia, ¿no es cierto?, como la regla de fe que ellos usaban, ¿ya?, hasta prácticamente, ¿no es cierto?, el siglo pasado, ¿ya? En el año 500 después de Cristo, el cristianismo parece haber llegado, dice, a España con Santiago y el apóstol Pablo, según Tertuliano. Para el siglo III ya existía allí una iglesia floreciente. El Imperio Romano entra, dice, en decadencia, ya, y las migraciones germánicas, ya, entre el 378 y el 600, hacen emerger nuevos idiomas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a este teólogo, ¿no es cierto?, Tertuliano, quinto, séptimo Tertuliano, ¿no es cierto?, entre el año 160 y 220, ahí, ya que fue también un padre de la iglesia, ¿ya? Para el año 600 después de Cristo, los masoretas eran escribas judíos a quienes se les confió las escrituras hebreas. El Antiguo Testamento, aproximadamente entre el 500 y el 900 después de Cristo, ellos desarrollaron un puntilloso sistema para el conteo de la cantidad de palabras en cada libro de la Biblia, para asegurarse de que se copiaran con exactitud. De acuerdo a la ley judía, cada rollo en que se hallaran errores se enterraba. Es decir, bueno, los judíos ya hasta el día de hoy, ya ellos le dan un realce muy especial al texto escrito, ya a los libros, incluso, ¿no es cierto? Hay una forma, ¿no es cierto? Hay un momento, hay todo un ritual para que los rabinos, ¿no es cierto?, puedan leer, ¿no es cierto?, y estudiar la Biblia y sacar sus propias conclusiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacen todo un ceremonial. Si usted tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir, ¿no es cierto?, a Jerusalén, a Israel, y va al lugar más sagrado que tienen los judíos, ¿no es cierto?, en este momento, que es el Muro de los Lamentos, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, frente a lo largo de todo de la extensión de ese muro, ¿no es cierto?, a los fariseos de la actualidad, que son estos, ¿no es cierto?, judíos ortodoxos que andan vestidos de negro, ¿no es cierto?, con unos tremendos sombreros, en fin, ya, y que usan, ¿no es cierto?, unas tremendas patillas y barba, en fin, ya, usted los va a ver que están ahí, ya, y consiguiendo todo un ritual, ya, con sus manos envueltas en tiras de cuero, ¿no es cierto?, y meciéndose, ¿no es cierto?, ahí, y recitando, ¿no es cierto?, y leyendo la escritura, rindiéndole culto a el texto, ¿ya? Obviamente, ¿no es cierto?, los masoretas, ¿no es cierto?, eran estos escribas que se preocuparon, ¿no es cierto?, de traspasar, ya, de transliterar, de copiar de la forma más meticulosa. Y cada vez que encontraban, ¿no es cierto?, una hoja había un error, ellos no hacían un borrón ahí, sino que tomaban eso y lo quemaban, ¿ya? O sea, abiertamente, ¿no es cierto?, lo quemaban, ¿ya? Se deshacían de ello y lo enterraban, ¿ya? O sea, para que nadie, ¿no es cierto?, tomara ese error y después, ¿no es cierto?, empezar a enseñar, ¿ya?, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en forma errónea, ¿ya? En el año 1000 después de Cristo, ya tenemos que son el siglo X y el XI, ¿no es cierto?, surgen las formas más antiguas del español, ¿ya? Aparece el legendario Cantar del Mío Cid, aproximadamente entre el año 1140, ¿ya? Es una obra literaria más desarrollada, dice, pero aún rudimentaria, ¿ya? Evidencia de que la Biblia en idioma español ya era conocida en España, en el siglo X, ya un edicto de Jaime I de Aragón, en 1223, prohibió a sus súbditos tener la Biblia en idioma romance, dice. El Concilio de Tolosa, en 1229, prohibió a los legos usar la Biblia en el idioma
vernáculo. Y esto, ¿no es cierto?, fue uno de los crímenes más grandes, ¿no es cierto?, que ha cometido, ¿ya?, que cometió la Iglesia, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, el prohibir que los miembros de la Iglesia tuviéramos acceso, ¿no es cierto?, a la Escritura, de poder cotejar, de poder, ¿no es cierto?, corroborar que lo que se nos estaba verbalizando, lo que se nos estaba diciendo, lo que se nos estaba enseñando, lo que se nos estaba predicando, ¿ya?, era la verdad escritural, ¿ya? Y obviamente de ahí, ¿no es cierto?, ¿ya?, y a raíz de el hecho de haber prohibido, ¿ya?, a los miembros, ¿no es cierto?, de la Iglesia leer en su propia lengua, ¿ya?, la Biblia, acuérdense que se leía solamente en el latín, ¿ya?, nadie podía, ¿no es cierto?, ni transcribir, ni traducir, ¿ya?, ni porción menos, ¿no es cierto?, libros completos o la Biblia completa, ¿ya?, al lenguaje, ¿no es cierto?, de la membresía. Entonces, la gente tenía que quedarse con lo que se les enseñaba, ¿ya? Y eso dio pie a muchas herejías que hasta el día de hoy la Iglesia, ¿no es cierto?, católica, y como nosotros, hablemos cuando digo nosotros, el mundo evangélico, que viene del mundo católico, ¿cierto?, se convirtió de allá, todavía arrastran tradiciones humanas y de hombres, ¿ya? Y las queremos implantar también, ¿no es cierto?, en nuestras actividades en la iglesia, ¿ya? Ese es una herramienta muy eficaz que usó el enemigo para eh, implantar una religión, ¿no es cierto? Hablemos una religión humana, ¿no es cierto? Ya una religión muy lejos de los preceptos, mandamientos que Dios establece en su sagrada escritura, ¿ya? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, la adoración, por ejemplo, a las imágenes, la adoración a los santos, ¿no es cierto?, la compra de indulgencia o la salvación, ¿ya? Todo eso, esas aberraciones, ¿ya?, de interpretación bíblica, ¿ya?, fueron respaldadas. ¿Por qué? Porque hablemos, la membresía, como no tenía la posibilidad, ¿no es cierto?, de corroborar que eso no estaba en el texto sagrado. Así que Dios nos ayuda a nosotros, que tenemos la bendición y gracias damos al Señor que Dios nos hizo, ¿no es cierto?, nacer en este siglo ya 21, ¿no es cierto?, y que ya Dios, ¿no es cierto?, nos bendijo con 500 años, un poco más, donde Él envió, ¿no es cierto?, una reforma. Dios tomó a hombres valientes, ¿no es cierto?, como fue Martín Lutero, ¿no es cierto?, y 100 años antes ya Dios había tomado, ¿no es cierto?, a Juan Hus, ya, que dio su vida y fue quemado en la hoguera por nada más que por haber traducido, ¿no es cierto?, la Biblia, ya, al lenguaje que tenían sus feligreses. Mire, explicarle la Biblia, ¿no es cierto?, en su lengua vernácula, su lengua original, su lengua en la cual habían nacido. Ese fue el gran pecado de Juan Hus y de los pre-reformadores y también de los reformadores. Pero Dios tomó a estos instrumentos y damos gracias a Dios porque fueron valientes, y ojalá que esa valentía de estos varones de esa época la tengamos nosotros hoy día, donde estamos hoy día siendo asediados, y sin lugar a dudas, hermanos, pastores, ¿no es cierto?, vamos a tener que nosotros afirmarnos bien los pantalones, porque viene una persecución fuerte contra la iglesia. Nos quieren, ¿no es cierto?, ya a tergiversar nuestras enseñanzas, y esto va a venir ya desde las leyes que van a ser dictadas en el Parlamento abajo. Dios nos ayude a nosotros para mantenernos, ¿no es cierto?, en lo que por misericordia de Dios, Dios nos ha hecho llegar a nuestras manos hoy día, porque más que mal, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos a lo menos, ¿no es cierto?, una Biblia escrita en nuestras manos, ¿no es cierto? Y algunos tenemos más de una Biblia, y en distintos formatos, ¿no es cierto?, Dios nos ha permitido ya y ha llegado a nuestro idioma a costa de muchos que pusieron en riesgo sus propias vidas. ¿Para qué? Para que el texto fuera preservado y nos llegara a nosotros hoy día, y nosotros no podemos farrearnos, ¿ya? Esta bendición que Dios nos ha dado de poder trazar la palabra del Señor y predicar la palabra del Señor y enseñar la palabra del Señor como está escrita. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Así que
les aliento, ¿no es cierto?, a seguir profundizando. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con este tema de cómo nos llegó la Biblia, ¿no es cierto?, a nuestras manos. Y, ¿no es cierto?, para concluir con que la palabra del Señor, la Biblia que usted tiene hoy día en distintos formatos, vuelvo a decir, ediciones, ¿no es cierto?, en español, ya contienen, ¿no es cierto?, en su gran mayoría, por no decir en un 100%, contienen la verdad original que Dios inspiró, ¿no es cierto?, a los distintos autores a través de estos 1600 años que se demoró, ¿no es cierto?, en ser compilada la Biblia. Ya Dios se ha encargado de preservarla para que nosotros hoy día la podamos practicar, la podamos poner por obra, ¿no es cierto?, y confiar que la palabra del Señor, la Biblia que usted tiene y la Biblia que nosotros usamos, ¿ya?, es la genuina palabra del Señor. Y es nuestra norma de fe, es nuestra norma, ¿no es cierto?, de conducta, es nuestra regla, ¿ya?, de vida y de ética, ¿no es cierto?, y de fe, que nosotros debemos, hermanos, ¿no es cierto?, profundizar, ¿ya?, no tenerle miedo, ¿ya?, y cada vez que la abramos, ¿no es cierto?, y tengamos que dar alguna enseñanza, tengamos que hacer alguna predicación, ¿no es cierto?, ir con fe, orar al Señor para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine y podamos nosotros hacer una buena interpretación, ya, de la palabra del Señor para poderla enseñar y trazarla. Porque le vuelvo a decir, hoy día hay muchos, así como estamos llenos hoy día de políticos populistas, ¿no es cierto?, que venden la pomada, ¿ya? Y el mensaje que tienen, ¿no es cierto?, es un mensaje agradable al oído del oyente, ¿ya? Hoy día también hay muchos falsos predicadores y enseñadores que están tergiversando el mensaje, lo están adulterando, lo están hermoseando, lo están arreglando para no herir susceptibilidades en los oyentes que tienen, ¿no es cierto?, en sus congregaciones. Dios nos haga valiente a nosotros para trazar la palabra del Señor como está escrita, porque es la palabra del Señor. No es palabra suya, no es palabra mía. ¿Ya? Y para concluir la clase de hoy día, ¿no es cierto?, ¿ya? Hay un dicho, ¿ya?, que se usa mucho en el ámbito, ¿no es cierto?, militar, dice, mandado, ¿no es cierto?, es disculpado. El que cumple la orden, ¿no es cierto?, el responsable es el que le dio la orden, ¿ya? Así que usted y yo hemos sido escogidos y estamos en este curso recibiendo un poco más de conocimiento, ¿no es cierto? No tenga temor de hablar de la palabra del Señor como está escrita. Si hay que nombrar el pecado, nombre el pecado, ¿no es cierto? Y si tiene que, ¿no es cierto?, descubre el pecado, ¿no es cierto? Total, aquí el responsable, el que lo ha mandado, no es hombre alguno, es Dios mismo, y quien nos defiende, ¿no es cierto?, es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Así que sigamos, ¿no es cierto?, empeñados en esto y usando la herramienta, ¿no es cierto?, que Dios nos está entregando paso a paso para trazar la palabra del Señor como está escrita. Dios nos bendiga. Esta es ya la clase que teníamos preparada para hoy día, ya, y les aliento, ¿no es cierto?, vamos a seguir en este tema, ya la clase, si Dios nos da vida, nos da salud, este próximo día martes nos estamos viendo nuevamente las caras aquí, ¿ya? Y estaríamos, ¿no es cierto?, concluyendo con el tema de bibliología, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema este de la Sagrada Escritura, ¿ya? Así que Dios bendiga y dejamos el espacio entonces para consultas. Ahí les quiere compartir ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Me dijeron que yo me tenía que quedar callado aquí porque siempre hablaba mucho más, entonces no dejaba que los hermanos preguntaran. No sé si alguien va a hacer una consulta, alguna pregunta de lo que se habló hoy día. Nadie. Al parecer no hay pregunta, mi pastor.
quedó claro, estamos bien de los materiales, ¿no es cierto? En que se escribió la escritura, ¿no es cierto? ¿En qué año apareció la imprenta? ¿Recuerda alguien por ahí? Ya. Están todos los, parece que la hermana Mirka tiene apagado todos los micrófonos. Ya. Si estamos claro, entonces, de todas maneras, ¿no es cierto? Se está subiendo toda esta información ya en Word. Ya recibieron la tercera clase, ¿no es cierto? La clase pasada. Estaba en el Sí, grupo y no lo he revisado el sí, grupo el esta material fue semana. enviado. ¿Ah? Sí, el material fue enviado, la tercera clase y el video. Ya. Sí, porque había una pregunta ahí de que no estaba en formato Word, sino que estaba solamente como pantallazo. Pero la idea es que al estar en formato Word, ¿no es cierto? Usted lo puede imprimir. Esa es la idea. ¿Ya? Bien, pues sí, es así. Yo pensé que me iba a demorar más en esto, por eso le había dicho, yo lo había preparado de que íbamos a tomar un poco más de tiempo, pero anduvimos bien, anduvimos más o menos una hora 15, ya que aunque igual es denso, una hora tanto. Pero ya para que nos vayamos acostumbrando, porque las clases que vamos a tener más adelantito, ¿no es cierto? Ya van a ser un poquito más extensas, ya, un poquito más de una hora, porque ya vamos a entrar, después de que estudiemos la bibliología, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a un tema muy importante, ¿ya? Y una doctrina que es la soteriología, que es la doctrina de la salvación, ¿ya? Entonces ahí vamos a ahondar bastante en el tema, ¿no es cierto?, de lo que es la, la salvación, ¿ya? Y cómo, ¿no es cierto?, está expresado en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, este tema tan importante y cómo llegamos, ¿no es cierto?, nosotros a ser parte ahora de la iglesia. Dios nos ayude, ¿no? Bien, si estamos claros, entonces vamos a finalizar, ¿no es cierto? Y vamos a pedir, ¿no es cierto?, a alguna hermana que nos ruegue al Señor la bendición. Ya la semana pasada le dijimos a la pastora Susana, ¿no es cierto? ¿Ah? No, no se la pidió ¿No? nunca la pastora Susana, no. No, la pastora Susana no fue, entonces. Ahora le vamos a pedir a la pastora Susana entonces, ¿ves? Estoy mirando ahí, ¿no es cierto?, para que ruegue al Señor la bendición, ¿ya? Bien. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde, mi Señor, le damos gracias, Señor amado, por este nuevo día, Señor, que usted nos ha permitido, Señor amado, bendito Dios, que a través de nuestro pastor, Señor amado, podamos estar aprendiendo, Señor amado, un poco más, Señor, a través de la Escritura, Señor amado, a través, Señor, de esta enseñanza que también hacen a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que usted hace, Señor amado, siga usted dando la fuerza a cada uno, Señor amado, de los que nos conectamos, de los que estamos, Señor amado, a través, Señor amado, de estas plataformas, Señor amado, aprendiendo de lo que es de tu palabra, Señor. Bendiga, Señor amado, bendito Dios, a cada uno, Señor amado, que podamos, Señor, tener un buen descanso, Señor amado, bendito Dios, guardados, protegidos, Señor amado, bajo tu mano de amor y de misericordia. Sea usted, Padre amado, despidiéndonos en comunión los unos para con los otros, Señor, y así, Señor amado, la gracia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por todas estas bendiciones que te rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Dios, siempre. No se desconecten. Bien, que el Señor nos bendiga. ¿La foto viene ahora o no? Foto, el hermano Jerez toma la foto. Ya. Prendan la camarita. Los hermanos pueden prender las cámaras también ahí. Ya. El micrófono prendido. Eso es. Y aquí vamos, la primera fotito. 1, Ya. 2 y 3. Eso. Vamos con la otra. Aquí vamos. 1, 2 y 3. Super. Amén. Muchas gracias. Ahí Amén, que se aparece les el más hermano. bendiga. Gracias.
Ahí prendan su micrófono para que se despidan. Bendiciones a todos. Chao, mi pastora. Ahí la veo. Chao, chao. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hermano, Buenas bendiciones. noches a todos. Buenas noches, Nos caballero. vemos martes con la ayuda del Señor. Sergio Tarola, Fin de semana. Daniel Bizama, Saludos a todos, chicos. Nos vamos. Jeremías. 5, 4, 3, 2, 1. Adiós. Uno. Amén.